¿Cuál es la razón de poner el foco en esa frase, sufrir de más? El libro entero está dedicado al sufrimiento. ¿Mm? Pero partimos, como tú habrás leído el libro, ¿no es cierto? Sí. Partimos desde el Big Bang para adelante, o sea, estoy hablando, después podemos entrar en esos temas, pero el sufrimiento es lo que a nosotros nos ata a un plano en que nos dificulta la evolución y el propósito que, según yo, tenemos como especie, y que es un propósito que tenemos como especie, pero que también está inserto en un propósito más amplio, que es un propósito evolutivo. Entonces ahí nos vamos a un tema, ya una especie como de Darwin 2.0, en que no solamente un propósito biológico, sino que es un propósito que tiene que ver con la espiritualidad y con la filosofía. ¿Cómo encajan las distintas polaridades en el proceso evolutivo? Por ejemplo, positivo, negativo, materia, no materia. Tú hablas también de tiempo, no tiempo. ¿Cómo estas polaridades cumplen un rol en el proceso evolutivo? ¿Por qué existen esas polaridades? Nuestra forma de conocer, nuestro aparato cognitivo, es polar. Calor, frío, bueno, malo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo está... Hay muy pocas palabras en el lenguaje que no sean polares. Una de ellas es alma, por ejemplo. ¿No? Curioso que esa palabra no tenga un polo. Entonces, nuestro conocimiento es polar. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo del tiempo. Al vivir en el mundo del tiempo es antes y después. Siempre estamos atrapados en esa forma de percibir. Si nosotros fuéramos puro presente, no habría ni causas ni consecuencias. Sería nomás, algo, es. Por lo tanto, no habría culpa. Porque uno tiene culpa cuando revisa la causa y descubre que ha cometido un error o que ha hecho alguna chambonada, ¿no? En fin, sería totalmente distinta la vida si no tuviéramos este factor del tiempo. Ahora, uno dice, bueno, entonces el tiempo es una maldición que alguien creó para hacernos sufrir. Pues no. Todo lo contrario. Lo que yo afirmo en mi libro es que el espíritu, cuando toma la dimensión de la materia y se transforma en una persona como tú, lo que está haciendo es queriendo vivir una experiencia que yo llamo la experiencia humana, que el espíritu por sí solo es incapaz de vivir. Aquí porque esto nos llevó a la gran pregunta de por qué estamos aquí. En el fondo, que es la pregunta filosófica. La pregunta filosófica del libro, y que además encaja en este modelo explicativo de una teoría de todo, donde el propósito es una pieza central. Me gustaría que nos contaras sobre el propósito personal y el propósito evolutivo de la especie. Ya. ¿Cómo interactúan ambos? Mira, hay un propósito evolutivo, más allá de la existencia de los humanos en el planeta, que se resume en dos palabras: complejidad creciente. Que ya lo planteó Teilhard de Chardin en los años 50, 60, y que le valió que lo arrinconaran en una misión de África para que no hiciera ruido a la Iglesia Católica. Pero bueno, ese es otro cuento. Teilhard de Chardin hablaba de la complejidad creciente, es decir, un organismo que cada vez se complejiza más, hasta que llega un punto en que empieza a tener conciencia de sí mismo. Y dice, yo soy yo. Y ahí empiezan las preguntas. ¿No es cierto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene? Y ahora cuando yo soy yo, aunque sea muy primitivo esa percepción de autoconciencia,
está ligada al tema de, nuevamente, el tiempo. ¿Por qué? Porque la evolución permite que haya una memoria larga. Y esa memoria larga permite que yo entienda que nací y que voy a morir. Y en ese sentido, ¿el espíritu correspondería al plano de la no materia o al plano de la materia? De la no materia, totalmente. Entonces, si y entiendo bien, por lo tanto preexiste a nuestra condición porque no tiene tiempo. claro. Entonces la experiencia humana sería una amalgama de estas dos dimensiones. Exacto. Por eso sería lo especial de la existencia, de la evolución del ser humano. Claro, es un privilegio vivir la condición humana, y en ese sentido yo soy absolutamente optimista y estoy feliz. No estoy esperando la vida eterna, ni estoy esperando trascender, ni nada de eso. Es un privilegio estar aquí, teniendo una experiencia que mi propio espíritu, que me antecede a esta existencia, no tuvo oportunidad de vivir. Por lo tanto, aquí no hay, te fijas que no hay ética, no hay un plan, no hay nada, solamente la experiencia de ser un humano, experienciarse a uno mismo, saber vivir lo que es el amor. ¿Por qué? Porque cuando se me acabe el cuerpo material, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a quedar de eso? Va a quedar toda la no materia que está en mi cuerpo, en cada célula, en cada átomo, que es el archivo de mi vida, que se ha ido juntando, y eso va a desprenderse, ¿no es cierto?, de la materia, porque no tiene materia, y en el fondo se va a unir a la no materia total, y se va a reencontrar con mi yo espíritu, porque tenemos, de alguna manera, incluso entre la no materia tenemos una identidad. Yo siempre pongo el ejemplo de una célula, ¿no es cierto?, que tiene un ADN que es de todo el cuerpo, pero tiene un ADN que le dice: tú tienes que ser célula de la mano de Jaime. Y no está, esa célula no está puesta en otro lado, está puesta ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos nuestra identidad no material dentro de la no materia total. Si quisiera preguntarte cuáles son los planes a futuro con este libro, dónde la gente lo puede encontrar, cuál es el... Bueno, el libro está en formato ebook. La dirección que va a aparecer en pantalla, me imagino que tú pondrás, supongo. Y en versión papel va a estar en poco tiempo más. Quizá al momento de salir esta entrevista, quizá ya esté en papel, no lo sé. Forman parte de una trilogía. Sufrir de más es el título del libro, pero tiene tres grandes capítulos dentro. Uno está dedicado a esta teoría materia-no materia, que yo he llamado MNM, que es un nombre medio críptico, pero bueno, ya, son los nombres. Otro libro interno, que es el libro dedicado al propósito, tanto el propósito personal, el propósito de la especie y el propósito evolutivo. Y el tercero está dedicado a la herramienta, que es mi versión del Eneagrama, que se llama Eneagrama Eco. Los tres libros están atravesados por esta concepción de que todo es un proceso en evolución creciente y que está todo interrelacionado, de tal manera que, quizás pretenciosamente, desde mi perspectiva, esto da respuesta en ámbito de lo científico, de la espiritualidad y de la filosofía, buscando que haya una teoría integradora de todo esto, porque nuestro ser del siglo XXI tiene segmentos de la vida. Entonces los científicos andan buscando en la materia a Dios, ¿no es cierto? Sí. Está difícil. A lo mejor si un científico buscara a Dios en la espiritualidad, lo encontraría y Dios le diría: investiga por acá para que tengas la fórmula
que todos los científicos requieren para demostrar que las cosas son verdad. En fin, la filosofía se quedaría cesante si lográramos integrar todo esto, porque sería el para qué de todo esto. Entonces, cuando yo digo el para qué de todo esto, es que vamos camino a transformarnos en seres interdimensionales. Ok, ya, hay una respuesta. Ahora, ¿cómo lo puedo aplicar yo en mi vida? Porque si no es una teoría nomás, una teoría que puede ser bonita o fea. Si yo aterrizo eso en los temas que hemos hablado hoy día, del alma, del sufrimiento, del desapego al dolor basal, a la sanación, a desprendernos del tiempo como dimensión, ¿no es cierto? Sí tiene sentido pensar así. Y ya no es una tontera teórica. Claro. Además, bueno, en el libro hay muchas partes donde se habla de cosas muy complejas, pero también se las menciona desde el humor, desde la irreverencia. Eso también es parte del libro. Ahora, no es tan fácil reflejarlo en una entrevista, pero es importante mencionarlo. Sí, yo no podría existir si no fuera con humor. Y además es algo que a mí me llamó la atención al leerlo, porque es muy fácil, al hablar de estos temas que son complejos y que requieren analizar varios frentes al mismo tiempo, caer en una cosa muy academicista y muy seria y grave. Y aquí están los datos, están las reflexiones, pero también hay un elemento de juego y de humor que lo hace más fácil de digerir. Sí, porque no es fácil de digerir. Sí. Mucho contenido conceptual, pero volviendo al tema del humor, es una característica de lo humano, es exclusiva en el universo. Entonces hay que tener humor. Ocupar Ocupar el humor.